cassette, dije, bueno, está interesante. Me metí el disco al reproductor y empezamos a ver, hablaban de el calentamiento global, de los problemas ahora con los tsunamis y todos esos detalles que hablaban de que si nosotros, por ejemplo, seguimos contaminando el aire, el agua, vendrán tiempos difíciles y que la temperatura del planeta se va aumentando y sencillamente si llega a 6 grados este planeta va a ser prácticamente difícil de habitar. Terremotos, aparte de la violencia humana y del problema de la naturaleza que tiende a la destrucción, obviamente el futuro que se viene es muy incierto. Sin embargo, tenemos en la palabra de Dios promesas de Dios, promesas para nosotros que nos aseguran precisamente que el Dios que ha creado este mundo tiene una alternativa para nosotros. Creemos que este salmo concentra realmente toda nuestra confianza en un Dios que tiene el control de todo, incluso en nuestras vidas. Nosotros muchas veces vivimos eventos muy difíciles de entender. Sin embargo, Dios en su palabra, un Dios fiel, tiene promesas para nosotros. Este versículo que hoy nos toca comentar dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Primero tenemos que ver que esta promesa tiene que ver con quién es Dios. Dios en la Biblia se revela como el Dios que es fiel, que promete y cumple. Dios le dio promesas a Abraham, a Isaac y Jacob de que heredarían la tierra, y en su momento lo hizo. Muchas de esas promesas seguramente ustedes piensan que tardaron 20, 30 o cientos de años, y sin embargo se cumplieron en el tiempo preciso en que Dios tenía pensado que se cumpliera. Así que esa palabra, primero, ciertamente se basa en que lo que Él dice es verdad, y nosotros tenemos que aceptarlo tal y como es la verdad de Dios revelada, la palabra del Señor que se da a su pueblo y se tiene que cumplir. Y este salmo es una promesa precisamente de la fidelidad de Dios. Dios entonces es fiel, es la fuente de seguridad, no hay otro punto de referencia para las cosas de Dios. Nosotros tenemos que confiar en Él. Nuestra vida, al igual que la de David, cuando él termina este salmo, no termina con dudas, no termina triste, sino termina con una confianza. Y obviamente no hay ansiedad, no hay esa inquietud de decir, bueno, ¿será cierto lo que se me ha dicho o no? Sino más bien él dice ciertamente, dando por real la promesa que Dios le ha hecho, que también es para cada uno de nosotros. El Salmo 23 entonces habla de la seguridad. Habla también en este tema de hoy de 3 aspectos por cuales no deberíamos tener al menos temor al futuro. Uno de los primeros es ese cuidado de Dios que han estado viendo en el Salmo, que nos cuida no nada más en el presente. El Salmo de hecho dice: Jehová es mi pastor, nada me falta y nada me faltará, como dicen otras traducciones. Es un tiempo completo, Dios no nos descuida, Dios tiene control total de nuestras vidas, no hay un área en su vida o en nuestra vida que esté olvidada de Dios. Dios tiene completo control de todo. En primer lugar, entonces, debemos recordar que Dios es bueno, y entonces de Él descienden todas las cosas buenas que nosotros recibimos de Él. Dios es bueno, lo dice la palabra en todo momento, y Dios guarda entonces a su pueblo. El Salmo 145 dice: Jehová guarda a todos los que le aman. Entonces, obviamente esta promesa primeramente es para aquellos que aman a Dios. Sabemos que todos los que estamos aquí amamos a Dios, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Le adoramos, le servimos, y es importante que nosotros confiemos totalmente en Él, que le demos nuestro corazón, le demos nuestra vida. Dios promete guardar a todos aquellos que le aman. Cierta el Señor. Hay promesa de bendición, promesa de que seremos guardados, aunque ciertamente a veces hay luchas y dificultades. No todo esto nos sea agradable, pero Dios es bueno. Y esa es una promesa en la cual debemos confiar. El Señor es soberano. El Señor entonces cuida de nosotros. Y en la realidad nosotros, hermanos, a veces tenemos ciertos problemas para entender algunas cosas que nos suceden. Al igual que Job, un hombre que de acuerdo al testimonio de la Escritura era un hombre justo, era un hombre prácticamente, dice el Señor, perfecto,
Creo que ninguno de nosotros podría decir que nosotros somos perfectos. Al contrario, cuando alguien se equivoca, decimos, bueno, es que somos humanos, somos falibles. Por naturaleza, ser humano es ser falible. Ser humano es no estar al control de todas las cosas. Ser humano entonces tiene limitaciones, es sinónimo de imperfección, de defecto. Y eso entonces nos da una calidad realmente que no estamos seguros, ¿no?, de nuestra propia vida. Y entonces en este evento de ser humanos implica que no controlamos todas las cosas. Hay cosas que podemos controlar, pero hay cosas que escapan a nuestro control. Una de las cosas que ciertamente no controlamos es el temor al futuro o el futuro. El Señor Jesús decía que no nos deberíamos preocupar por el día de mañana. No dice que no nos ocupemos, dice que deberíamos aprender de las flores del campo, de las aves de los cielos, porque ellos, aunque no trabajan ni hilan, Dios les sostiene. Cuanto más a nosotros, ¿verdad? Alguna vez decía el Señor que ningún pajarillo cae a tierra sin el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Incluso dice que nuestros cabellos están todos, ¿qué, hermano? Contados. Nadie de nosotros sabe la cantidad exacta de cabellos que tiene. Sin embargo, Dios los tiene todos contados y ninguno de ellos, dice, cae a tierra sin el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Por eso el cuidado de Dios es tan exhaustivo. Aunque no pasa solamente cosas buenas en nuestra vida, hay una promesa. Hay una promesa en Romanos 8:28 que dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. ¿Para quién es la promesa? Para todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas, dice, ayudan a bien. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que Job lo descubrió, él creía que tenía una vida íntegra, perfecta, que debería solamente irle bien, como muchos a veces nos comparte la palabra. A veces nos dicen, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Y usted llega a Cristo y tal vez le pasa como a algún amigo que invitaron al templo, era comerciante ambulante y un día lo asaltaron, le robaron todo y su amigo le dijo, ven al templo, ven a la iglesia, ven a adorar al Señor, tu problema va a ser resuelto. Estuvo yendo como 2-3 meses y después se retiró. Le dijo a su amigo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no asistes? No, lo que pasa es que tú me dijiste que si yo iba a adorar al Señor, mis problemas iban a acabar. Y creo que todavía no se ha resuelto. Equivocadamente pensamos que creer en Dios nos va a ayudar por senda de siempre hacia arriba, siempre prosperando, siempre sano y siempre con todas las cosas a favor. No es así. Dios no promete que no tendrás problemas. Lo que sí promete es que todas esas cosas, todas las cosas que te suceden, te van a ayudar a bien, especialmente a aquellos que aman a Dios. No para todo el mundo. Y no simplemente un creer general de decir, yo creo en Dios. El apóstol Santiago dice, está bien que uno diga que cree en Dios, pero también hasta los demonios creen y tiemblan. No se trata simplemente de creer a Dios, sino de establecer esa relación personal, directa, íntima con el Señor, porque estas promesas es para ellos, para todos aquellos que aman a Dios, aquellos que han confiado su vida en la mano del Señor. En esta semana obviamente recordamos que la muerte de Jesucristo en la cruz es una muerte expiatoria, es una muerte vicaria. ¿Qué quiere decir? Que ha sido hecha para que nosotros podamos ser perdonados nuestros pecados, pero también para reconocer que Él murió en nuestro lugar. Es decir, ha venido para redimirnos de la maldad, del pecado que hay en este mundo. La promesa entonces es que incluso ese mal que pueda atosigarnos puede ser encaminado a bien. No somos librados en Él, el Señor Jesús lo decía. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en ese cuidado obviamente Dios no falla. Dios guarda a sus hijos. Por eso el Señor nos mandó a decirle Padre nuestro. Porque ahora el Señor, el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesús, es también nuestro Padre. Somos parte de su familia y como tal, Él jamás descuidará a nuestra familia, es decir, a nosotros como sus hijos. Creemos que hay un ejemplo en la Biblia que habla precisamente de cómo algo que es malo puede ayudar a bien. El apóstol Pablo fue encarcelado injustamente, pero maravillosamente ese encierro produjo una de las cartas más hermosas que hay en el Nuevo Testamento. Filipenses, la llamada epístola del gozo.
Una carta que no parece ser escrita por alguien que está en la cárcel, y no creemos que hayan sido una cárcel donde estaban los derechos humanos y veían que tuvieran higiene y que tuvieran condiciones óptimas de salud, o no estuvieran hacinados como sucede en muchas cárceles de nuestro país. Lugares insalubres, lugares poco higiénicos, lugares con poca libertad, incluso a veces encadenados. Sin embargo, él en Cristo era más libre que los que estaban fuera. Como envidiamos al apóstol, cómo escribió una carta tan hermosa cuando estaba en circunstancias realmente malas. Dios promete que aquellas cosas, aún que sean malas, pueden ayudarnos a bien. No sé por lo cual esté pasando, hermano, pero todos tenemos alguna dificultad, a veces de salud, a veces económicas, no sé, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, con los hijos, los hermanos, los vecinos. No hay alguien que esté libre de estas situaciones. Sin embargo, la promesa es que aún eso puede ayudarte para bien. Y Dios puede ser glorificado, y Dios puede hacer algo grande con lo que te está sucediendo. Hay mucho más. Hay una promesa que voy a leer aquí en Isaías 43, especialmente el versículo 2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Qué promete el Señor? Sí, van a haber ríos, sí va a haber incluso fuego, pero la promesa es: yo estoy contigo. No estás solo. Puedes confiar en eso, hermano. Esa promesa es de Dios y es promesa para ti. Dios te cuida. Si Dios permite que pases por algo, te va a dar las fuerzas necesarias para que tú puedas salir victorioso de esa situación. Así que empecemos a mirar atentamente qué está haciendo Dios a nuestro alrededor, qué está haciendo Dios en nuestra vida. Ese problema puede ser una oportunidad de crecimiento. Ese problema, esa lucha puede ser un momento en que Dios te va a fortalecer. Dios también tiene la promesa de sus ángeles. El Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Qué bendición! ¡Qué promesa! Usted dirá, pero es que no los he visto. Y tal vez ni los veas. Tal vez digas, bueno, es que no entiendo. ¿Dónde está mi ángel? ¿Estará tal vez descuidado de que me pasan cosas? No. Ellos son ministros para el pueblo del Señor, nos guardan y nos cuidan en el momento en que menos pensamos nosotros. La promesa es que el ángel de Jehová está alrededor del pueblo y los defiende. Dios nos cuida y Dios tiene ángeles guardando a su pueblo. ¿Puedes confiar en eso también? El Señor tiene seres espirituales que están a su servicio, al servicio de su pueblo, y los guarda en todo momento. Entonces, no intente hablar con ellos. Usted póngase en la mano de Dios. Puede estar seguro de que Dios está con usted en ese momento de adversidad. En este aspecto, entonces, entendemos que Dios nos cuida, guiando todos los eventos para que den el fruto adecuado. Muchos de ellos tienen que formar nuestro carácter, muchos de ellos nos tienen que ayudar a depender de Dios para nuestro sustento, para nuestra provisión y para nuestro cuidado. Estaba mirando por ahí el día de ayer, investigando este tema sobre los rebaños, y hablaba de cómo el pastor les provee. Y salía en el video un panorama desértico, piedras, arena, pero no se veía mucha vegetación. Entonces el que explicaba decía, es que aquí en las noches se genera cierta humedad, y con una poquita lluvia que cae, de las rocas empiezan a salir las hierbitas que el rebaño necesita. Y dice, el rebaño tiene que aprender a confiar en que ese alimento que tiene ahí es suficiente para ese día. Los días siguientes, ni en los próximos 10 minutos puede el rebaño decir, ahí tengo alimento guardado para siempre, ¿no? Tiene que confiar en su pastor, que le va a guiar a nuevos pastos, donde estén las aguas, donde esté el alimento. Y creemos que Dios nos tiene que proveer así también. A veces estamos al límite, al borde de nuestras fuerzas, al borde de lo que tenemos. Sin embargo, Dios dice, yo soy tu pastor y nada te faltará.
El segundo aspecto de por qué no tenemos que estar preocupados, al menos no tanto, es que dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Habla de la gracia de Dios trabajando en usted. ¿Cómo funciona eso? Les comentaba en la mañana que antes había una práctica muy común, decían que enseñaban algunos pastores que el bautismo limpiaba de pecados, y entonces en la mente de algunos hermanos empezó a pensar, bueno, si el bautismo limpia de pecados, ¿cuándo me tengo que bautizar? Bien por los que se van a bautizar hoy, ¿no? Que a lo mejor no tienen esa idea, porque el bautismo simboliza el perdón de pecados. Pero no quiere decir que usted se va a esperar hasta el último minuto de su vida antes de entregar el cuerpo para que usted se bautice, no. El bautismo habla precisamente de esa provisión del perdón que Cristo ganó en la cruz para cada uno de nosotros. Un perdón que incluye todos los pecados. Pecados pasados, pecados presentes y pecados, ¿de cuándo, hermanos? Futuros. La provisión está completa, la deuda está pagada de manera total, lo cual no quiere decir que usted se va a dedicar, pues ya está todo pagado, no importa lo que haga, ahora puedo pecar libremente. No, al contrario, tenemos que dedicarnos más al Señor por amor a Él, tenemos que entregarnos completamente, sin límites, sin condiciones, porque el perdón ha sido dado de manera total. Pero también, obviamente, se nos enseña que muchas veces nosotros llegamos a caer, ¿verdad? Algunos todavía se les escapa alguna palabra por ahí, no muy edificante. Recuerdo la historia de una hermana que decía a su pastor, pastor, le doy gracias a Dios, ahora solamente digo 50 maldiciones al día, ya he bajado, ¿no? 50 nada más. Bueno, en ese proceso de crecimiento, de despojarse de las prácticas pecaminosas, Dios tiene misericordia con nosotros. Aunque dice, hijito, estas cosas escribo para que no pequéis, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los abogados no son para todos los errores que comete uno, sencillamente para aquellos más importantes en nuestra vida. Entonces Dios tiene compasión de nosotros, tiene misericordia. Si nosotros vivimos una vida apegada a Él y sin embargo en algún momento somos tentados y somos flacos, Dios nos perdona otra vez. Cuantas veces requiramos el perdón de Dios, debemos volver al Señor en arrepentimiento, sincero, de corazón. Y eso no quiere decir que vamos a estar cayendo a cada rato tampoco. Mientras más crezcamos, más nos fortaleceremos. Creemos que son como los niños que a veces empiezan a caminar. ¿Qué pasa cuando empiezan? No se levantan y empiezan a correr de manera inmediata, ¿no? Empiezan de poco a poco, a veces apoyándose en los muebles y a veces animándose a caminar y caen, pero se levantan. Los hijos de Dios deben levantarse también. Por eso hay gracia, hay perdón. El ejemplo que está en la Escritura tiene que ver con esto, cuando habla del hijo pródigo, de aquel hijo menor que pide la herencia de su padre antes que el padre muera. Fíjense lo que le desea. Desea que su padre muera para la herencia y no espera que muera, la pide antes y va, se la gasta y cuando se gasta todo, viene hambre y lo mandan a cuidar cerdos para ganarse la comida. Él desea hartarse de la comida de los cerdos, pero nadie le da. Y entonces dice que recapacita, vuelve en sí. Dice, me levantaré, iré a mi padre. Y está dispuesto a reconocer su pecado y se encamina hacia su padre, pero cuando su padre lo ve, ¿qué hace su padre? Corre hacia él y lo abraza. Le digo, si yo cuidara cerdos, ¿cuál sería el olor de mi ropa y mi cuerpo cuando yo fuera a otro lado? Sería el olor a puerco, ¿no? Y así va este hombre rumbo a su padre y el padre al verlo no tiene ningún asco de decir, bueno, este hijo mío huele a cerdo, ¿no? Sino que va, lo abraza, lo besa, lo recibe, lo restaura, aunque ha caído y ha fallado. Es la provisión de Dios para nosotros. Si nosotros hemos caído, le hemos fallado, volvemos al Señor con confesión sincera y volvemos a Él a una comunión otra vez. Necesitamos entonces recordar que aunque somos imperfectos, Dios promete restaurarnos cuantas veces lo requiramos, cuantas veces se necesite.
Por eso también debemos estar seguros que Él no nos va a desechar cuando le fallemos. Algunos piensan, que yo le he fallado a mi Señor, me volví atrás al pecado, a la maldad y estoy desechado. No, nadie está desechado. Tenemos siempre una oportunidad de volver a nuestro Señor como estemos. El Señor nos recibe otra vez, nos renueva y nos limpia, nos perfecciona para que ni usted ni yo nos vayamos otra vez al mundo y perezcamos en este mundo que va a la destrucción. Esa es la gracia de Dios. La misericordia. La gracia tiene que ver con el hecho de que no merecemos lo que Dios nos da. Más bien, nos da lo que no merecemos. Es decir, nos da bendición. En vez de enjuiciarnos, en vez de despreciarnos, nos restaura. Esa es la idea de la palabra del Señor. Por eso dice la gracia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es una de las explicaciones que oíamos sobre este Salmo 23. Decía que el pastor, dice, va adelante de las ovejas. Dice que algunos necesitan ser guiados. Las ovejas necesitan ser guiadas. El otro tipo de ganado no, necesita ser arreado. Pero el pastor va adelante en el caso de las ovejas y tiene auxiliares. En este comentario que oí decía que normalmente van uno o dos perros ovejeros atrás del rebaño para que nadie se rezague. Y más o menos decía un comentarista que esta es la idea del Salmo. El bien y la misericordia me seguirán. Es decir, van detrás de mí para impedir que yo caiga, que yo me quede atrás o que yo me desvíe. La idea del Señor es esta. No hay por qué desviarse. No hay por qué quedarse. No hay manera. Cuando el Señor toma a alguien como suyo, lo toma como propio. El Señor lo dice. Mis ovejas, dice, que están en mi mano, nadie las arrebata de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. Nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Le pertenecemos. Entonces cuando Él nos llama, dice, a sus ovejas, dice, llama por nombre. ¿No es hermoso esto, hermanos? Saber que Dios nos conoce, tal cual somos, pero también conoce nuestro nombre. No somos desconocidos para Él. Somos gente querida, somos gente que somos amados por el Señor. Nos conoce por nombre. No sé si ustedes se conocen los nombres de todos los hermanos. Tal vez ni sabemos quiénes son, pero sería bueno saber el nombre de los demás. Pero que cuando le hablemos a alguien, no digamos, hey, tú hermana, hermanos, no, por su nombre, que sería más propio. Porque eso implica compañerismo, eso implica comunión. Y lo que Dios hace precisamente es llamarnos por nombre a cada uno de nosotros. Por eso el Salmo 103 dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Todos los días el Señor nos bendice, nos guarda, nos fortalece y nos trata como sus hijos, por nombre. Aparte de esto, vamos hermanos, el otro aspecto de por qué no debemos tener miedo es que hay promesa. El Señor Jesucristo prometió. Dice en San Juan 14, permítame que lo busque y lo leamos un poco, especialmente en los primeros versículos. San Juan capítulo 14, dice nuestro Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que le llamamos, ¿cómo? El cielo. El cielo no es otra cosa que estar en la presencia de Dios. Dios promete crear cielos nuevos y tierra nueva donde ya no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más enfermedad. Imagínense, hermano, yo pienso, y es mi comentario particular, no es oficial, no es la iglesia presbiteriana, es mi comentario y mi opinión particular, que el cielo será como esto. Trabajaremos, ya no nos casaremos obviamente, porque eso pasará, pero serviremos al Señor día y noche. Los cultos van a ser un poco largos. Ya no habrá día, ya no habrá noche. Así que
ser una adoración perfecta, la comunión con Dios. Alguien dice que el cielo es como, va a ser como una comida enorme, ¿eh? Le encanta, hermano, la idea de que sea un banquete grande, donde habrá de todo lo que le gusta a usted, no habrá lo que no le gusta, seguramente. El reino de Dios se simboliza con eso, la comunión perfecta entre Dios y su pueblo, de manera permanente, y por eso el salmista David dice, y en la casa de Jehová oraré por largos días. ¿Cuántos días? El resto de la eternidad, de la cual lo que vivimos ahora no es siquiera un grano de arena comparado con lo que Dios está haciendo para nosotros. Está preparando un lugar. Vendrá por usted, vendrá por mí, y estaremos con Él para siempre. ¿Por qué temer al futuro entonces? Si todas las cosas están en las manos de nuestro Señor. Si todo lo que hay está encaminado, sea bueno o malo, nos parezca así, está encaminado para que los hijos de Dios se fortalezcan, crezcan en confianza en Dios, confíen en Él siempre. No hay nada que pueda pasarnos que Dios no permita por alguna razón, sea para nuestro crecimiento, para fortalecer nuestro carácter o para depender más de Él sencillamente. Incluso el apóstol Pablo llegó a decir que él tenía un aguijón en la carne. Y cuando dice en la palabra, rogué al Señor que lo quitara de mí, 3 veces he rogado al Señor. Y Él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos, hermanos, con estas palabras nosotros podemos confiar en que Dios promete un lugar junto a Él. ¿Cómo va a ser ese lugar? Pues perfecto, comunión con Él, no habrá maldad, será como este mundo, pero perfecto, sin las consecuencias del pecado, sin la imperfección humana, sino un lugar perfecto. ¿Para quiénes? El Señor sabe. Dice que el lugar de estar con Él es para aquellos que le aman. De hecho, ha dejado algo en garantía. Dice que la palabra que cuando nosotros creemos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Seguramente algunos hermanos, hermanas, cuando pensamos en la palabra arras, pensamos en una ceremonia donde se le dan ciertas alhajas a la novia, ¿no? Y eso simboliza las bendiciones o los bienes que van a acumular y que serán compartidos. Pero en cuanto a la Biblia, la palabra arras tiene que ver con el primer pago que garantiza la entrega del resto. Entonces la promesa de Dios son eso. El Espíritu Santo nos ha sido dado para convencernos de que nosotros somos parte de esta familia y que Él asegura que nosotros estaremos con Él con toda seguridad. Así que, hermanos, creemos que Dios nos da seguridad. Van a pasar cosas tristes a veces, sí, pero tendrán una razón. Aunque no las entendamos, serán para nuestro bien. Aunque no las entendamos, serán para que el reino de Dios se crezca también, se establezca y usted pueda ser testigo de Él. Todo lo que pasa en su vida tendrá un motivo de alabar al Señor. Creo que podemos descansar en esto. Creo que podemos confiar en que el Señor ha prometido estar con usted y nunca le dejará. Es su promesa. Cuando se fue al cielo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces todo está bajo su autoridad. No hay nada que escape a su autoridad. Y entonces al final dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Descansemos en esta confianza, descansemos en esta seguridad de que Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. ¿Podemos vivir entonces? ¿Podemos trabajar? ¿Podemos estudiar? ¿Podemos seguir con nuestras actividades? Con la confianza de que hay un Dios que nos cuida, hay un Dios que está trabajando en nuestra vida para que crezcamos cada día más, y hay un Dios que nos ha dado promesa de estar con Él en todo momento. Permítanme que oremos al Señor. En sus lugares pueden orar, rogar al Señor que les fortalezca, que les guíe, que les ayude a entender todo lo que pasa en su vida y que sea para su mayor honra y gloria de Él. Señor nuestro Dios, cuánta confianza podemos tener en ti, sabiendo que has prometido en esta palabra que no faltará tu presencia,
que has de cuidarnos en todo momento, que seguirás fortaleciendo nuestras vidas, que aún aquello que parece malo de momento será para glorificarte, será para edificación de tu pueblo, y que salemos victoriosos, como bien lo dice tu palabra, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por lo cual estamos seguros que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.